Todo el mundo lo recuerda como el caballero perfecto en frac, para quien el baile más complicado era tan fácil como respirar. Hollywood adoraba su gracia, y millones de espectadores lo consideraban un verdadero mago. Pero detrás de esta deslumbrante ilusión, se escondía una realidad aterradora. Para crear magia en la pantalla, el delgado y ya calvo Fred Astaire se convertía en un dictador despiadado. Obligaba al equipo de filmación a repetir 50 tomas seguidas. Bailaba hasta desmayarse bajo los sofocantes focos en un pesado traje de lana, sin permitir que un solo músculo de su rostro delatara el insoportable dolor físico. Antes de morir, incluso prohibió legalmente que se hicieran películas sobre su vida, para que nadie descubriera su mayor secreto. Hoy, desvelaremos la sucia verdad de cómo se creó el mayor engaño óptico del siglo XX. Acto 1. La ilusión de la naturalidad. En la pantalla aparece un hombre con un impecable frac de noche. Da un paso medido, luego otro, transfiriendo suavemente el peso del talón a la punta, y de repente, un simple caminar utilitario se transforma en un complejo patrón rítmico. Parece que la música no le dicta el tempo desde fuera, sino que nace directamente del contacto de sus zapatos de charol con el pulido parquet del estudio. Su espalda se mantiene perfectamente recta, los hombros relajados. El bastón traza en el aire un arco geométrico preciso, y en su rostro se congela una leve, casi distante, sonrisa mundana. En este movimiento es imposible captar el menor signo de tensión física. No hay preparación visible para un salto, ni pausa espasmódica para tomar impulso. La acción se despliega ante la cámara con la misma naturalidad y soltura con la que una persona sana toma una respiración normal. Esta es la imagen clásica y canónica de Fred Astaire, un ícono visual fijado para siempre en la memoria cultural del siglo XX. El mito histórico siempre busca la máxima simplicidad y suavizar los bordes. Para el público masivo de varias generaciones, Astaire se convirtió en el símbolo absoluto de la elegancia masculina, la encarnación viva de un talento aéreo, casi incorpóreo. La cultura prefirió recordarlo como el caballero perfecto, a quien el sentido del ritmo, el equilibrio y la fenomenal coordinación espacial le fueron otorgados por naturaleza, como el color de los ojos o el timbre de la voz. Y es precisamente en esta percepción estable del público donde se esconde la principal paradoja de su legado estético. El espectador admira sinceramente la fenomenal ligereza de su existencia en pantalla, precisamente porque se niega categóricamente a ver la dura fisiología y la despiadada biomecánica que aseguran esa gracia. Astaire ofreció al público la ilusión perfecta de una despreocupación absoluta, y el público la aceptó de buena gana como una realidad objetiva. Sin embargo, la ligereza cinematográfica profesional no es la ausencia real de gravedad o peso físico, sino su total y metódica ocultación. Un número de baile estándar en un musical clásico dura en promedio unos 3 o 4 minutos de movimiento continuo e intensivo. En la realidad del cuerpo humano, esto significa trabajar al límite de las capacidades cardiovasculares. Una carga compresiva constante en las articulaciones, respiración agitada y una tensión muscular colosal y abrasadora. El traje formal masculino de la primera mitad del siglo XX, un pesado frac, un cuello almidonado ajustado, una pechera densa, fue diseñado por sastres para la estática social, no para piruetas acrobáticas. La tela inevitablemente restringe los hombros. El corte de los pantalones limita estrictamente la amplitud del paso. Para moverse en tal uniforme social con la libertad visual declarada en la pantalla, el intérprete debe superar cada segundo no solo las leyes de la física, sino también la rígida resistencia de su propio guardarropa. El principal instrumento para mantener esta gran ilusión no está en la plasticidad de las piernas, sino en el control del rostro. Si uno se abstrae del plano general y analiza cuidadosamente el rostro de Astaire durante la ejecución de los pasos de claqué más técnicamente extremos y agresivos, se hace evidente un detalle revelador.
Su expresión facial no refleja de ninguna manera, ni con un solo músculo tembloroso, lo que está ocurriendo en ese momento por debajo de la cintura. Mientras sus pies golpean estructuras polirrítmicas complejas y matemáticamente precisas a la velocidad de una ráfaga de ametralladora, que requieren una concentración extrema del sistema nervioso. Su rostro permanece deliberadamente tranquilo, mundano y amable. Esto no es un signo fisiológico de relajación. Es el resultado directo de un control psicológico extremo, en el que el bailarín conscientemente divide sus reacciones. Corta cualquier reacción física natural al dolor, el ardor en los músculos y la falta de oxígeno, sin permitir que una mueca de esfuerzo revele el verdadero costo de este vuelo visual. A través de este control total, Astaire estableció en la pantalla un estándar completamente nuevo y atípico de presencia masculina. La masculinidad tradicional de Hollywood de ese periodo histórico se basaba principalmente en la agresión física, la masa muscular visible, la agresión directa o el carisma abrumador. El héroe típico conquistaba el espacio circundante con la fuerza de su peso y su voz. Astaire ofreció una alternativa radical: poder y estatus a través de una precisión conductual absoluta. No dominaba a su pareja o el marco de la cámara mediante la superioridad física, sino que los organizaba, sometiéndolos a su impecable geometría espacial. Su influencia social y sexual se construía sobre un gusto infalible y la capacidad de controlar el ritmo de los acontecimientos por sí solo. Era un ideal cinematográfico masculino extremadamente raro, cuya verdadera fuerza no residía en la capacidad de golpear o romper la resistencia, sino en la capacidad de calcular cada uno de sus microgestos al milímetro y no mostrar ni una gota de sudor. Mantener tal fachada requiere una tensión interna colosal, que debe permanecer invisible. La ligereza etérea que el público observa en la pantalla es el producto final de un largo proceso de borrado metódico de todos los rastros del trabajo realizado. El público siempre prefiere creer en el hermoso cuento de un genio a quien todo le sale con facilidad, con un chasquido de dedos. La visión de una persona jadeante y agotada destruye instantáneamente la magia comercial del cine. Por lo tanto, la tarea primaria y básica de Astaire no era solo bailar técnicamente limpio la coreografía establecida, sino también actuar de manera convincente la completa y absoluta ausencia de esfuerzo. Él transformaba sistemáticamente la perfección técnica en una norma visual, haciendo que el espectador creyera que ese nivel extremo de coordinación muscular era su estado más común y básico del organismo. La ilusión de libertad en el movimiento casi siempre se asocia en la conciencia humana con un elemento de espontaneidad, improvisación, un destello repentino de emoción creativa. Pero el baile clásico en pantalla de Astaire no tiene absolutamente nada que ver con la casualidad. Lo que parece un arrebato emocional repentino, en la práctica es una rígida y matemáticamente precisa red de coordenadas. Cada ligero giro de cabeza, cada movimiento aparentemente casual de la muñeca, cada pliegue en la tela de los pantalones al aterrizar, está sujeto a un plan previamente aprobado y verificado muchas veces. La libertad en pantalla de Fred Astaire es una libertad paradójica dentro de los límites técnicos más estrictos, donde al intérprete no se le deja ni un milímetro de derecho a un error accidental. Aquí radica una trampa histórica específica para la percepción de la figura de Astaire. Fue tan fácil aceptarlo como pura gracia destilada, que la persona real que construía esa gracia prácticamente desaparece de la vista. Percibirlo exclusivamente como un bailarín despreocupado y etéreo devalúa enormemente el nivel de dureza interna hacia sí mismo, que fue objetivamente necesario para crear tal imagen en el celuloide. El mito brillante del caballero ligero oculta de manera confiable a una persona extremadamente reservada, meticulosamente pedante y patológicamente exigente con los detalles. Cuando la ligereza se convierte en la marca pública principal y el producto más vendible, nadie quiere mirar detrás del telón para ver los mecanismos pesados y voluminosos
que mantienen en movimiento este brillante emblema sin interrupciones. Cada una de sus apariciones en el set transmitía al público el mismo mensaje psicológico oculto. Cualquier caos puede ser domado y sometido si se traduce en un formato de ritmo estricto. En una época en la que el mundo fuera de los oscuros cines cambiaba rápidamente y a menudo parecía inestable y aterrador, la figura de Aster ofrecía a los espectadores una poderosa imagen terapéutica de orden absoluto e inquebrantable. Su baile calmaba las neurosis del tiempo, porque demostraba de manera tangible un mundo alternativo donde cada acción tiene un significado claro, cada paso encaja perfectamente en el ritmo, y cualquier conflicto potencial puede resolverse a través de un giro elegante. Pero este efecto terapéutico masivo solo era posible bajo una condición. El propio intérprete debía funcionar como un mecanismo de relojería infalible y perfectamente ajustado. Para hacer que millones de personas creyeran en la ilusión de la naturalidad, no basta con ser físicamente dotado por naturaleza. La gracia humana natural es demasiado inestable. Siempre depende de los cambios de humor, el bienestar físico y las circunstancias externas aleatorias. La producción cinematográfica a gran escala de Hollywood requiere que el milagro cinematográfico se entregue estrictamente según lo programado, toma tras toma, en cualquier condición. Y para garantizar esta producción ininterrumpida de ligereza, el talento espontáneo y natural debía ser eliminado para siempre de la ecuación laboral. En su lugar, debía surgir un sistema despiadado, un algoritmo claro de acciones, forjado mucho antes de que las luces de los reflectores de Hollywood se dirigieran por primera vez hacia una persona. Acto 2. Mecanismo en lugar de talento. A principios del siglo XX, en los carteles de los teatros y vodevils estadounidenses, el nombre Aster se leía siempre junto, Fred y Adele. En este dúo familiar de baile, la dinámica de poder era evidente desde las primeras presentaciones. La estrella indiscutible, el centro de atracción del público y el principal activo comercial del espectáculo, era Adele. Poseía esa vivacidad orgánica y espontánea que hacía que el público no pudiera apartar la vista de sus movimientos. Fred, el hermano menor, funcionaba en el escenario más como un accesorio viviente y móvil, un socio de fondo confiable cuya tarea principal era resaltar a la solista. Las críticas teatrales de la época regularmente exaltaban la naturalidad y el encanto de la hermana, dejando a Fred, en el mejor de los casos, con menciones condescendientes por su esfuerzo y habilidad para mantener el ritmo. Adele podía permitirse un error técnico, un compás musical perdido o una secuencia olvidada por accidente. Su carisma natural enmascaraba instantáneamente cualquier defecto coreográfico. El público le perdonaba fácilmente las imperfecciones formales, gracias a su contacto emocional directo. Fred no contaba con ese recurso. Era bajo, delgado, carecía de la clásica belleza masculina y no irradiaba esa energía arrolladora que por sí sola garantiza atención. Compartir el escenario con alguien cuya presencia naturalmente absorbía todo el espacio significaba para él el riesgo constante de quedar relegado a un mero elemento de apoyo. Para consolidar su posición en la profesión y justificar su estatus como socio igualitario, necesitaba una herramienta fundamentalmente diferente, independiente del ánimo y el encanto, para impactar al público. Esa herramienta se convirtió en la precisión seca y matemática. Donde su hermana ganaba por empatía, Fred comenzó a compensar la falta de brillo natural con una ejecución impecable. Al no poder confiar en un magnetismo innato, Fred empezó a depurar sistemáticamente su base coreográfica. Comenzó a tratar el baile no como un arte o una forma de libre expresión, sino como una disciplina puramente ingenieril. Cada actuación se descomponía en elementos constitutivos. No solo se calculaba la amplitud visual del paso o el ángulo de inclinación del cuerpo, sino también el componente acústico. El sonido del golpe del zapato contra las tablas
debía coincidir con el compás orquestal hasta la fracción de segundo. En este sistema de coordenadas, el orden rígido de acciones reemplazó completamente la espontaneidad. El escenario dejó de ser un lugar para la inspiración impredecible y se convirtió en una línea de producción estricta. Aster desarrolló la práctica de repeticiones agotadoras durante horas de los mismos movimientos, llevando la mecánica del cuerpo a un estado de reflejo incondicional. Este enfoque se convirtió en su principal barrera protectora. El ambiente cruel del vodevil temprano implicaba actuaciones en salas frías, trabajar con orquestas mal afinadas e interactuar con un público ruidoso y distraído. En tales condiciones, esperar un arrebato creativo era irracional. Se necesitaba un algoritmo confiable e infalible, que funcionara independientemente de los estímulos externos o del nivel de cansancio personal. Poco a poco, este perfeccionismo forzado formó un método profesional único. La práctica escénica demostró que el control total sobre la técnica ofrecía algo más que un seguro contra el fracaso técnico. Un ritmo perfectamente calibrado y continuo resultó capaz de hipnotizar al público tan eficazmente como el carisma natural. Cuando una figura en el escenario se mueve con la inevitabilidad de un metrónomo, la atención del espectador se somete fisiológicamente a ese orden rítmico. Se descubrió que para mantener al público no era necesario ser el elemento más atractivo del espectáculo. Bastaba con convertirse en la estructura portante que dictaba las reglas y organizaba todo el espacio a su alrededor. El proyecto familiar existió por más de 2 décadas, hasta que a principios de los años 30, Adele dejó su carrera debido a su matrimonio. Fred se quedó sin el elemento principal de su fórmula escénica. El aparato técnico que había construido a lo largo de los años, originalmente creado para sobrevivir profesionalmente a la sombra de un solista más brillante, ahora se encontraba por sí solo. El mecanismo estaba afinado a la perfección, pero para no solo permanecer en la industria, sino convertirse en un centro de atracción independiente. Este sistema cerrado de autocontrol debía trasladarse a una realidad óptica completamente diferente, que pronto requeriría revisar los estándares básicos de la presencia masculina en pantalla. Acto 3. La arquitectura del nuevo héroe. En 1933, los productores de Hollywood revisan las primeras pruebas de pantalla de Fred Astaire, de 33 años. Ante ellos, en la cinta, aparece un hombre que desafía físicamente todos los estándares vigentes de la industria cinematográfica. Con profundas entradas, una frente demasiado alta, rasgos faciales afilados y una delgadez casi adolescente que asusta. En una época donde las taquillas las llenaban actores con hombros monumentales y mandíbulas pesadas, capaces de llenar el encuadre con solo una pose estática, Astaire parecía un personaje secundario de una comedia excéntrica, que se había colado accidentalmente en el set de una película ajena. El héroe tradicional de Hollywood de entonces dominaba el espacio con su masa y su embestida física directa. Su masculinidad se transmitía a través de su capacidad para ocupar espacio, imponerse sobre su interlocutor, invadir con firmeza los límites personales ajenos. La cámara de los años 30 era implacable con la falta de volumen. Exigía de los hombres una textura densa, capaz de atraer y retener la luz. Si Astaire hubiera intentado jugar con estas reglas establecidas, imitando los pesados patrones de comportamiento de los actores principales, su delgadez física habría convertido cualquier escena dramática en una farsa involuntaria. Necesitaba no solo encajar modestamente en el canon existente como el amigo cómico del protagonista, sino redefinir por completo la mecánica de cómo un hombre puede captar la atención del espectador en pantalla, sin poseer las dimensiones físicas requeridas. La solución fue un cambio radical de punto de apoyo. En lugar de ocultar su falta de peso, Astaire lo convirtió en su principal ventaja aerodinámica. La ausencia total de masa muscular extra le otorgaba una velocidad fenomenal y una precisión absoluta. Donde los héroes clásicos mostraban fuerza a través de la tensión estática o el agarre físico bruto,
Astaire comenzó a demostrar poder a través de un timing impecable. No intentaba dominar el espacio con su presencia, sino que lo rediseñaba. Su estatus en el encuadre se afirmaba no cuando permanecía inmóvil, sino cuando comenzaba a moverse, obligando a todo su entorno a adaptarse a su ritmo personal. Astaire se movía por el set como si él mismo lo hubiera trazado en cuadrados geométricos invisibles. Y en esa estricta geometría, siempre era el único dueño legítimo de la situación. Astaire construyó un nuevo código visual, apoyándose en una espalda de ballet rígida y un andar específico y elástico. La cámara, que inicialmente subrayaba su delgadez como un defecto crítico, ahora capturaba sin pasión su increíble disciplina corporal. Mientras otros actores se relajaban en el encuadre, apoyándose pesadamente en muebles de estudio masivos o paredes decorativas, Astaire siempre mantenía un eje gravitacional interno. Su columna vertebral nunca perdía la perfecta verticalidad, sin importar la complejidad de la escena. Esto creaba un efecto paradójico de constante preparación para el combate, oculto bajo una máscara de pereza mundana y aburrimiento aristocrático. Podía sentarse en un sillón profundo, despreocupadamente cruzando las piernas y leyendo un periódico. Pero el espectador, a nivel fisiológico puro, sentía la tensión de una cuerda tensa, lista para desplegarse en una serie de pasos relampagueantes y matemáticamente precisos en cualquier momento. El vestuario masculino clásico se convirtió en una herramienta crucial de esta expansión espacial. El frac, el smoking y el traje de 3 piezas no se usaban como un marcador social de estatus o una concesión a la moda de la época, sino como un exoesqueleto arquitectónico funcional. El corte rígido de la chaqueta compensaba la estrechez de los hombros, la silueta recta de los pantalones alargaba visualmente la figura, y el alto cuello almidonado fijaba firmemente la línea recta del cuello y la barbilla. El bastón en sus manos se transformaba no en un accesorio decorativo, sino en un instrumento de medición preciso. El sombrero en un medio para dirigir el enfoque de la atención del espectador. Astaire no solo vestía prendas de marca caras, sino que utilizaba su estructura rígida para ocultar las vulnerabilidades de su cuerpo y construir en la pantalla una silueta gráfica impecable que la cámara ya no podía ignorar. A través de esta transformación visual continua en pantalla, se formó un tipo completamente diferente de atractivo masculino, sin precedentes en el cine estadounidense de ese periodo. Era una masculinidad basada exclusivamente en la competencia total y el orden estructural absoluto. El poder de tal héroe no requería violencia física, gritos fuertes o presión psicológica agresiva sobre los demás. Su dominio se subrayaba intelectualmente y estéticamente. Si el héroe típico de Hollywood resolvía problemas inminentes mediante la confrontación abierta o el uso de la fuerza, Astaire sometía metódicamente la realidad a través de su capacidad para calcular perfectamente la trayectoria del movimiento, interceptar con precisión un objeto que caía o encajar sin errores en un compás musical complejo. La perfección de sus reacciones físicas y coordinación transmitía una confianza de un orden mucho más alto y estable que la simple superioridad muscular. Por primera vez, el público masivo se enfrentó a la imagen de un hombre cuya sexualidad y atractivo social se basaban en la meticulosidad y el rechazo total de impulsos incontrolados. Su encanto en pantalla no era categóricamente espontáneo, primitivo o agresivamente insistente. Funcionaba como un mecanismo de reloj complejo y brillantemente pulido, donde todos los engranajes giraban suavemente y sin un solo sonido de fricción. La atracción de este nuevo héroe radicaba en la promesa subconsciente de estabilidad total. En un mundo que apenas comenzaba a recuperarse de terribles crisis económicas y necesitaba desesperadamente un apoyo firme, un hombre capaz de controlar tan meticulosamente cada movimiento microscópico de su propio cuerpo, se percibía inconscientemente como una figura capaz de mantener bajo control cualquier catástrofe externa de la vida. El cine
tradicionalmente vendiendo al público pasiones ardientes y estallidos emocionales incontrolables, inesperadamente capituló ante esta estética fría y calculada hasta el milímetro. Astaire demostró al sistema de estudios que el estatus de protagonista en pantalla no necesariamente se mide por el volumen de los bíceps. La hegemonía puede ser silenciosa, elegante y sin contacto. Basta con poseer una coordinación del 100%, un sentido impecable del tacto y la capacidad de permanecer absolutamente imperturbable bajo cualquier presión rítmica. Esta fórmula de comportamiento permitió a un hombre con una apariencia muy específica romper para siempre el sistema de castings de Hollywood. Pero la arquitectura de presencia solitaria que construyó, por más perfecta y técnica que fuera, representaba solo un circuito aislado y cerrado. Para que este algoritmo preciso de control masculino funcionara a toda su potencia cinematográfica y se convirtiera en un fenómeno histórico, necesitaba un irritante externo. El mecanismo perfecto de ritmo debía inevitablemente enfrentarse a un elemento que no se pudiera calcular completamente con una fórmula: la energía humana viva y ajena, capaz de poner a prueba cada detalle de su orden absoluto artificialmente creado. Acto 4. Alianza técnica. En 1933, la productora RKO Pictures lanza la película musical Volando a Río, donde en papeles secundarios se encuentran por primera vez en pantalla Fred Astaire y la joven actriz Ginger Rogers. Su número de baile de 2 minutos, Carioca, causa un inesperado efecto en taquilla. El público ignora a los protagonistas para centrarse en esta pareja. Los ejecutivos del estudio captan de inmediato el potencial comercial y firman con el dúo para una serie de películas conjuntas. Así comienza la historia de una de las alianzas más famosas, rentables y visualmente perfectas en la historia del cine estadounidense. La cultura popular rápidamente bautiza este fenómeno como magia, química y un encuentro perfecto de almas, consolidando su estatus como la pareja romántica por excelencia en el cine durante décadas. Este mito sentimental persistente aún dificulta ver la verdadera, puramente pragmática naturaleza de su interacción. En realidad, esta unión no funcionaba como una fusión romántica de dos talentos por una simpatía repentina, sino como una alianza técnica meticulosamente calculada, basada en una división funcional estricta. Fuera del set, no mantenían una relación cercana ni compartían intereses comunes, representando escuelas profesionales completamente diferentes. Su armonía en pantalla no era resultado de una atracción mística, sino de un cálculo frío y racional, donde cada elemento cumplía su función especializada. Ginger Rogers llega a este dúo no como una destacada bailarina o coreógrafa intelectual con años de preparación escénica. Era principalmente una actriz dramática y cómica, transmitiendo una feminidad terrenal, reconocible y 100% auténtica. En ella se leía fácilmente la emoción viva, a menudo aguda, el sarcasmo, la vulnerabilidad cotidiana y la calidez humana simple. Rogers funcionaba en escena como un puente empático directo entre la pantalla y el público. Ella proporcionaba al frío dúo coreográfico esa dosis necesaria de sentimientos sinceros, sin los cuales incluso la geometría de baile más compleja corría el riesgo de convertirse en una acrobacia circense estéril. El papel de Astaire en esta ecuación era fundamentalmente diferente, sin la tarea de evocar empatía emocional directa. No intentaba competir con Rogers en el terreno de la expresión actoral o la espontaneidad psicológica. Su principal tarea era crear la estructura de soporte de su presencia conjunta. Astaire actuaba como un metrónomo viviente y un arquitecto espacial implacable de su movimiento. Construía alrededor de su compañera plástica y emocional un marco invisible pero absolutamente a prueba de balas de ritmo preciso, pausas calculadas y trayectorias exactas. Mientras ella interpretaba el conflicto narrativo, la resistencia social o el coqueteo,
Él aseguraba la estabilidad física de toda la mise en scène, evitando que su energía se dispersara sin rumbo en el espacio del set. Los famosos números líricos del dúo, que los críticos de cine aún llaman la máxima expresión del amor en pantalla de los años 30, en la práctica se construían exclusivamente bajo las leyes de la ingeniería precisa. Lo que el espectador promedio percibía como un estallido repentino de pasión, un momento de confianza tierna o una rendición ante los sentimientos, era un cálculo matemático de compases, puntos de apoyo y ángulos de inclinación del cuerpo. Para que el deslizamiento romántico sobre el parquet se viera convincente, no se requería inspiración actoral, sino una distribución perfecta del peso entre dos objetos en movimiento. Astaire construía estos bailes como complejos puentes arquitectónicos, calculando meticulosamente la fuerza centrífuga, la gravedad y la inercia para que ningún movimiento se saliera del esquema general. En este contexto profesional, el proceso de seducción cinematográfica adquiría una forma completamente única y atípica. Astaire no conquistaba a la heroína de Rogers con los métodos habituales de los amantes de Hollywood. No la dominaba físicamente, no la agotaba, no ejercía presión social ni insistencia agresiva. Su método de persuasión consistía en ofrecer un orden absoluto y coherente. Cuando le ofrecía su mano y la guiaba, no la sometía a su voluntad masculina, sino que la integraba cuidadosamente en un sistema de coordenadas que funcionaba a la perfección. La romance en pantalla se convertía en un producto natural e inevitable, de una sincronización técnica perfecta. La heroína de Rogers, en esencia, se rendía no ante un hombre en particular, sino ante ese estado de seguridad física y rítmica absoluta que este hombre le proporcionaba. Este mecanismo de interacción consolidó definitivamente a Astaire como creador de un nuevo arquetipo masculino, que actúa a través del control, no mediante la dominación física directa. Demostró claramente que el compañero ideal no es quien eclipsa a la mujer, sino quien construye para ella una trayectoria ideal y sin obstáculos. En sus números en pareja, Astaire a menudo se retiraba intencionalmente a la sombra, permitiendo que la cámara se deleitara infinitamente con las telas voladoras de los vestidos y las emociones vivas de Rogers. Pero esta concesión óptica de atención nunca fue una manifestación de debilidad masculina o pérdida de control. Al contrario, era la forma más elevada y sofisticada de liderazgo. Permitiendo que su compañera brillara en primer plano, él permanecía cada segundo como el mecánico principal, que giraba continuamente la escena y determinaba en solitario hacia dónde y a qué velocidad se desarrollaría toda la acción. La naturaleza racional de esta exitosa asociación explica lógicamente por qué no podía durar para siempre. Como cualquier herramienta funcional y de enfoque limitado, esta alianza tenía su límite natural de efectividad. Rogers aspiraba objetivamente a una carrera dramática completa, donde su talento actoral individual no estuviera rígidamente encorsetado por tareas coreográficas y la necesidad de seguir constantemente el ritmo de otro. Astaire, por su parte, percibía su dúo de años como una ecuación matemática completamente resuelta, que ya no requería buscar nuevas pruebas. Sus caminos profesionales se separaron sin escándalos públicos ni dramas artificiales precisamente porque dentro de su alianza laboral nunca existió ese apego irracional y espontáneo, en el que el público creía tan desesperadamente. El mecanismo trabajó a la perfección su recurso comercial y estético, después de lo cual fue detenido tranquilamente por falta de necesidad. Sin embargo, la experiencia de construir durante años ilusiones de pareja tan complejas y de múltiples niveles convenció a Astaire de una verdad fundamental. La matemática del movimiento perfecto no tolera compromisos, y cualquier cadena cinematográfica depende demasiado del factor humano y de las casualidades. Para mantener el estándar de perfección visual en pantalla y no depender de la orgánica ajena, confiar solo en una división de roles exitosa no era suficiente. Era necesario eliminar por completo, a nivel institucional,
cualquier riesgo de error imprevisto y trasladar el proceso de preparación del material a un régimen de monopolio total. La ilusión de ligereza cinematográfica solo podría sobrevivir a largo plazo si todo el entorno a su alrededor estuviera completamente subordinado a una sola persona. Acto 5. La dictadura de la precisión. En 1934, mientras Fred Astaire consolidaba su estatus de estrella en solitario en la industria, lanzó un ultimátum técnico sin concesiones a los ejecutivos del estudio. Prohibió categóricamente el uso de técnicas cinematográficas estándar para filmar sus números de baile. En esa época, el cine musical se basaba en un montaje activo que fragmentaba el espacio. Los directores preferían filmar las danzas en fragmentos cortos, alternando primeros planos de rostros, con tomas de pies en movimiento rápido o ángulos impactantes. Astaire exigió un enfoque radicalmente diferente. La cámara debía capturar su figura completa, de la cabeza a los pies, y registrar todo el número en una sola toma continua, eliminando cualquier posibilidad de cortes dentro de una frase musical. Esta demanda cambió para siempre la metodología de producción de películas musicales en Hollywood. El montaje en el cine ha funcionado históricamente como la herramienta técnica perfecta para camuflar imperfecciones. Los cortes permiten ocultar el cansancio físico del intérprete, unir discretamente un buen inicio de toma con un final impecable de otra, nivelar la pérdida de equilibrio, un compás musical perdido o un pliegue desafortunado en el vestuario. Al exigir que se filmara el baile en plano general y sin pausas, Astaire conscientemente se despojaba de este seguro industrial. Rebajaba a la cámara de su posición de coautor, capaz de construir artificialmente la dinámica en la mesa de edición, a la de un registrador objetivo e impasible. La óptica debía simplemente documentar la realidad física continua que ocurría en el set. Toda la responsabilidad de mantener el ritmo, crear tensión visual y captar la atención del espectador recaía ahora exclusivamente en la biomecánica del cuerpo humano. Este enfoque chocaba directamente con el modelo económico básico de la cadena de producción de los estudios de Hollywood. La industria buscaba la máxima velocidad de producción, prefiriendo corregir las imperfecciones en la postproducción. Astaire, en cambio, integró una disciplina teatral estricta en la producción cinematográfica, exigiendo de 6 a 8 semanas de tiempo pagado exclusivamente para ensayar cada episodio de baile, mucho antes de que las cámaras se encendieran por primera vez en el set. Este proceso no tenía nada que ver con la búsqueda creativa libre. Era una calibración ingenieril rutinaria y agotadora. Cada movimiento, incluidos los aparentemente casuales giros de cabeza, movimientos de muñeca o golpes de bastón, se algoritmizaba y se grababa en la memoria muscular hasta convertirse en un reflejo incondicional. La espontaneidad se eliminaba por completo. La ilusión de una improvisación ligera se construía a través de miles de repeticiones monótonas en una sala cerrada. El costo fisiológico de una toma continua en las condiciones del set era colosal. Un episodio de baile estándar duraba de 3 a 5 minutos de movimiento ininterrumpido e intensivo. La temperatura bajo la luz agresiva de decenas de lámparas de arco a menudo superaba los 40 grados. Mientras tanto, el bailarín llevaba un frac de lana de varias capas, un cuello almidonado y una pechera ajustada. Trabajar en tales condiciones de temperatura y oxígeno llevaba al cuerpo al límite de la resistencia cardiovascular. Pero si en el cuarto minuto el intérprete se desviaba del ritmo, aunque fuera por una fracción de segundo, trasladaba mal el peso o el sonido de la suela metálica sobre el parquet, no coincidía con el acento visual. Todo el material filmado se descartaba de inmediato. El número tenía que comenzar de nuevo, desde el primer segundo, ignorando por completo el creciente espasmo muscular. Esta realidad física se convertía en el set, en la famosa dictadura de las tomas. Astaire podía exigir 30, 40 y en algunos casos más de 50 repeticiones del mismo texto coreográfico.
Descartaba la película no porque cometiera errores graves o cayera. La toma se rechazaba por errores microscópicos, invisibles para el ojo del espectador común. El ángulo imperfecto de una rodilla doblada, un chasquido acústico insuficientemente claro, una asimetría apenas perceptible en la posición de las manos de la pareja, o una pérdida momentánea de equilibrio visual. Continuaba agotándose a sí mismo y al equipo de filmación, hasta que en el monitor desaparecían los últimos rastros de gravedad y tensión fisiológica. Necesitaba una fijación visual de ligereza absoluta, para lo cual tenía que llevar el cuerpo a un estado de agotamiento funcional total. Sin embargo, el control total no se limitaba exclusivamente a la fijación visual del número. Las tecnologías de grabación de sonido sincronizado en los años 30 estaban lejos de ser perfectas, y no podían capturar limpiamente el sonido del claqué sobre la música fuerte de la orquesta del estudio. Por eso, después de un agotador día de filmación, Astaire se trasladaba a la cabina de grabación. Con los auriculares puestos, miraba la pantalla con el material recién filmado y volvía a golpear con los pies todo el baile en una plataforma de madera especial, logrando una coincidencia matemática perfecta de cada nuevo golpe acústico con el cuadro visual ya grabado. Este proceso requería un nivel de concentración paradójico. Tenía que reproducir el patrón rítmico con precisión de cuadro, privándose de la posibilidad de moverse en el espacio. La exigencia de continuidad inevitablemente se extendía mucho más allá de su propio cuerpo, sometiendo todo el espacio técnico del set. Los camarógrafos que trabajaban con Astaire se veían obligados a funcionar no como operadores independientes, sino como elementos estrictos de su coreografía personal. Si la cámara debía retroceder o hacer un paneo, el operador con el equipo pesado tenía que coincidir con el compás musical con la misma precisión que el propio bailarín. Los iluminadores configuraban los esquemas de luz teniendo en cuenta la trayectoria de su movimiento hasta el milímetro. Al entrar en escena, Astaire prácticamente despojaba a los directores de control sobre las escenas clave de sus propias películas. Se convertía en el único centro legítimo de toma de decisiones, sometiendo la enorme y compleja máquina de Hollywood a su metrónomo interno. A través de este sistema de explotación multinivel de su propio cuerpo y del personal técnico, se formaba el estándar normativo final. El espectador en la oscura sala de cine recibía un producto destilado, del cual se habían eliminado quirúrgicamente todos los signos de debilidad humana, sudor, respiración agitada y pies desgastados. La cultura de masas aceptaba sin reservas esta ilusión pulida como un don puro e innato. Astaire logró un engaño óptico sin precedentes. Convenció al mundo de que la perfección no requiere esfuerzo. Su método de trabajo demostró que cualquier forma de ligereza cinematográfica suprema es siempre el resultado de un control total, metódico, casi militar sobre la materia. Pero ningún ser humano puede funcionar durante décadas en un estado de tensión técnica permanente, sin un mecanismo confiable para liberar la presión, para soportar las cargas de meses de ensayos y la dictadura de tomas interminables, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad mental en una industria construida sobre la inestabilidad y las manipulaciones sociales. Astaire necesitaba desesperadamente un contrapeso. Esta aguda necesidad de estabilidad llevó a que el espacio fuera de los sets de Hollywood tuviera que construirse con reglas igualmente estrictas y rigurosas, convirtiendo su vida privada en un territorio cerrado y cuidadosamente vigilado de orden absoluto. Acto 6. Distancia privada. En 1933, justo cuando los estudios cinematográficos comenzaban a construir una poderosa campaña publicitaria a su alrededor, Fred Astaire tomó una decisión completamente atípica para la industria. Se casó con Phyllis Livingston Potter, una mujer de los círculos conservadores de Nueva York, completamente ajena al mundo del cine y sin ninguna conexión con el espectáculo. En el sistema de Hollywood de los años 30, la vida personal de los actores principales
se consideraba automáticamente propiedad de los departamentos de relaciones públicas de los estudios. Matrimonios, divorcios y romances se fabricaban artificialmente para aumentar la taquilla, y aparecer en las páginas de la crónica social era una condición tácita pero obligatoria del contrato profesional. Astaire, desde el principio, se excluyó estrictamente de este sistema. Compró una casa fuera de las rutas habituales de la bohemia californiana. Ignoró por completo las fiestas protocolares, no se dejaba ver en los clubes nocturnos de moda, y redujo sus contactos con la prensa a discusiones secas y reglamentadas, exclusivamente sobre procesos laborales. Esta distancia social no era una manifestación de esnobismo ni un instrumento para construir una imagen enigmática. Funcionaba como un mecanismo de defensa pragmático y vital. El set de filmación era una zona de presión colosal. El calor bajo los focos, la necesidad de hacer decenas de tomas seguidas y mantener un calendario de ensayos agotadores durante meses, agotaban por completo los recursos físicos. El ambiente de Hollywood fuera de los estudios ofrecía a los actores una válvula de escape a través del caos. Una publicidad continua, excesos, escándalos y un consumo ostentoso. Astaire entendía claramente que su método de trabajo, construido enteramente sobre una coordinación corporal absoluta y precisa, simplemente no soportaría ese estilo de vida. Necesitaba una zona estéril de estabilidad, donde las leyes de la imprevisibilidad industrial y las evaluaciones externas dejaran de tener efecto. El matrimonio y una estricta rutina doméstica se convirtieron en la estructura arquitectónica que lo sostenía fuera del set. Phyllis proporcionaba un confiable amortiguador entre el actor y el agresivo entorno exterior, impidiendo que la tensión laboral penetrara en el hogar. La vida personal de Astaire se construía bajo las mismas reglas matemáticas que su coreografía escénica. Sus pasatiempos fuera del cine eran reveladores. En lugar de entretenimientos sociales espontáneos, invertía su tiempo en el golf, con su estricto protocolo, y en la cría de caballos de carreras. Trabajar con el establo requería un meticuloso registro de genealogías, análisis estadísticos y el cumplimiento de calendarios de entrenamiento de varios meses. Era otro sistema cerrado de coordenadas, susceptible de un control total. Una cotidianidad estructurada y monótona le permitía reconstruirse después de cada maratón de filmación. Este estilo de vida formaba un contraste sorprendente con su establecida imagen en pantalla. Periodistas y público intentaban constantemente encontrar en el verdadero Astaire a ese despreocupado playboy que deslizaba por el parquet en frac, resolviendo cualquier dificultad con un elegante giro de bastón. En cambio, los reporteros se encontraban con un hombre conservador, reservado, en un sobrio saco de tweed, que se acostaba temprano. Evitaba las grandilocuencias sobre el arte elevado y llamaba obstinadamente a sus números de baile un simple oficio. Astaire conscientemente levantó un muro impenetrable entre su marca comercial y su territorio privado. Nunca intentó trasladar la ilusión de la ligereza cinematográfica a la realidad, plenamente consciente de que, de este lado de la cámara, no era más que el resultado de un trabajo extenuante. La estricta separación de los dos mundos resultó ser el método más efectivo para una supervivencia profesional a largo plazo. En una industria donde los actores perdían masivamente las fronteras entre el guión y la realidad, convirtiéndose en prisioneros de sus propios roles y las expectativas del público, Astaire mantenía una aterradora sobriedad social. Incluso cuando en 1954 su esposa murió tras una larga enfermedad, el sistema de estudios no obtuvo ni un solo motivo para publicar sensacionales tabloides o análisis dramáticos de su estado. La profunda pérdida personal se mantuvo estrictamente dentro de los límites establecidos, sin destruir la fachada exterior. La estructura de su vida cerrada funcionó tal como fue diseñada. Mantuvo su estatus profesional intacto, en un momento de máxima vulnerabilidad psicológica. El aislamiento. Acto 7. Adaptación de la forma.
En 1946, tras finalizar el rodaje de Cielos Azules, Fred Astaire, a sus 47 años, anuncia públicamente su retiro del cine como bailarín. Se despide oficialmente del público, justificando su decisión con el cansancio de la industria hacia su imagen. Pero este descanso es breve. 2 años después, Metro-Goldwyn-Mayer lo llama de urgencia para reemplazar al lesionado Gene Kelly en Desfile de Pascua. Astaire regresa al set, marcando el inicio de una nueva etapa profesional. Frente a la cámara está un hombre al borde de los 50, cuyo cuerpo ya no soporta las extremas exigencias cardiovasculares que eran su norma en los años 30. Debe resolver un complejo problema de ingeniería, seguir siendo el principal bailarín de Hollywood, pese a la inevitable pérdida de recursos físicos. El camino tradicional para una estrella de cine envejeciente en el género musical solía incluir montaje agresivo, dobles ocultos para acrobacias complejas o un giro hacia roles cómicos estáticos. Astaire rechaza categóricamente cualquier intento de simular artificialmente su antigua resistencia. Entiende que ver a alguien jadeando en pantalla, intentando desesperadamente replicar el ritmo de su juventud, destruiría instantáneamente la marca de absoluta ligereza que construyó durante décadas. En lugar de luchar contra su fisiología, comienza a reestructurar la arquitectura coreográfica de sus números, adaptando la forma a las nuevas posibilidades biomecánicas de su cuerpo. En sus películas tardías, el enfoque de su movimiento cambia notablemente. Astaire casi abandona los saltos altos, las carreras enérgicas por todo el set y el tap agresivo que requiere máxima tensión muscular. En su lugar, introduce un trabajo sofisticado y microscópico con el ritmo y la textura. Comienza a usar activamente accesorios complejos, percheros, baterías, tacos de billar e incluso irregularidades del suelo. Si antes dominaba el espacio con velocidad, ahora lo organiza mediante acentos sonoros sutiles y síncopas complejas. El baile se vuelve más compacto, íntimo, pero matemáticamente más denso. Astaire compensa la pérdida de amplitud espacial con una precisión fenomenal en la motricidad fina. La interacción con sus compañeras también se racionaliza estrictamente. En los 50, el sistema de estudios lo empareja con actrices que podrían ser sus hijas: Sid Charisse, Leslie Caron, Audrey Hepburn. Ellas poseen una preparación de ballet colosal y una energía física fresca y agresiva. Astaire ni siquiera intenta competir con ellas en el terreno del ímpetu juvenil. En los números de pareja de este periodo, cristaliza su función de director imperturbable de la mise-en-scène. Permite que sus compañeras ocupen el centro del encuadre, mostrando flexibilidad y velocidad, mientras él se mantiene como el eje estructural del episodio. Sus pasos minimalistas, pero impecablemente calculados, crean una red rítmica segura donde la juventud ajena puede existir sin peligro. Esta adaptación consciente de la forma le permite a Astaire conservar su dignidad profesional en una industria que descarta sin piedad a los actores al primer signo de envejecimiento. Demuestra que su control en pantalla nunca se basó en la simple fuerza muscular. Cuando la agudeza y la resistencia cardiovascular se desvanecen, emerge una coordinación absoluta y destilada. El público sigue viendo en pantalla un símbolo de elegancia masculina, no porque Astaire milagrosamente no envejezca, sino porque logra calcular perfectamente el déficit de su propia energía. Elimina de la escena todo lo superfluo, dejando solo el esqueleto puro del movimiento, que ya no exige al cuerpo trabajar al límite. El periodo. Acto 8. El trabajo invisible. En los últimos años de su vida, Fred Astaire añadió una cláusula estricta a su testamento. Prohibía categóricamente que cualquier estudio cinematográfico produjera un filme biográfico sobre él. Cuando los periodistas le preguntaban por qué había impuesto tal restricción, solía responder con bromas corteses y evasivas sobre no querer ver su vida distorsionada en la pantalla,
Pero el verdadero motivo de esta limitación legal era pragmático y profundamente ligado a su metodología profesional. Un filme biográfico estándar de Hollywood exige desmenuzar la imagen. Obliga a mostrar conflictos internos, agotamiento físico, las tensiones del proceso de ensayo y el sudor literal tras bambalinas. Astaire dedicó más de 5 décadas a eliminar sistemáticamente, cuadro por cuadro, esos costos fisiológicos y psicológicos del espacio cinematográfico. Permitir que un equipo de filmación reconstruyera su rutina diaria real significaba destruir voluntariamente la ilusión de ligereza absoluta y sin peso que había dedicado toda su carrera a construir. El género biográfico se basa en revelar la mecánica del éxito y dramatizar la debilidad humana. Mostrar al público el verdadero proceso de trabajo de Astaire habría sido mostrar a un hombre que se encerraba en una sala de ensayo sin ventilación durante 3 meses, llevando su cuerpo a un estado de automatismo, desperdiciando kilómetros de costosa película por un segundo de retraso en el ritmo del claqué, y funcionando con la precisión fría e implacable de un metrónomo industrial. Tal fijación objetiva de los hechos de producción habría desmantelado por completo el mito comercial del caballero despreocupado que comienza a bailar espontáneamente durante un paseo, obedeciendo a un impulso emocional repentino. La prohibición legal de Astaire fue su último acto póstumo de control total sobre su percepción pública. Aseguró por ley su derecho a permanecer en la historia tal como él mismo se proyectó, como una ilusión óptica impecable, sin una sola costura técnica visible. Esta estrategia defensiva consciente formó una de las más perdurables paradojas en la memoria cultural del siglo XX. El público masivo asimiló completamente el resultado de su colosal trabajo, pero prefirió olvidar la existencia del proceso mismo. Astaire alcanzó un nivel de perfección técnica que, a nivel óptico y fisiológico, dejaba de percibirse por el ojo humano como trabajo agotador. Cuando un intérprete común realiza un elemento acrobático complicado con tensión muscular visible, el espectador aplaude su superación. Pero cuando Astaire ejecutaba una combinación rítmicamente imposible de pasos con una postura relajada y una débil sonrisa social, el espectador lo percibía no como un truco, sino como su estado físico natural. La cultura canonizó esta gracia precisamente porque a la psique humana le resulta más cómodo creer en un don mágico y etéreo que reconocer la disciplina clínica y mecanicista necesaria para su reproducción diaria artificial. A través de este engaño óptico a gran escala, Astaire consolidó un único y nuevo paradigma de presencia masculina en el espacio social y cultural. El dominio cinematográfico tradicional casi siempre tiene una forma visible y físicamente tangible. Se expresa a través de la tensión muscular, el aumento de la voz, la apropiación agresiva del territorio ajeno o la confrontación abierta. Requiere el reconocimiento inmediato de su fuerza por parte de los demás. El modelo de influencia de Astaire funcionaba en principios dialécticamente opuestos. Su dominio sobre el cuadro era absoluto precisamente porque se disfrazaba continuamente de completa relajación física. Demostró a la industria que la forma más alta de control es la capacidad de organizar el caos circundante, sin mostrar el menor signo de resistencia al entorno. Un hombre capaz de controlar su propio cuerpo, las reacciones de su pareja y el enfoque de la cámara con una precisión matemática, mientras parece estar simplemente dando un paseo vespertino, transmite una autoridad mucho más estable e inquebrantable que un hombre que aplica fuerza bruta. La especificidad histórica de tal posición social radica en que a personas de este tipo estructural rara vez se les evalúa por una escala objetiva de su resistencia real. El público y la crítica aceptan demasiado fácilmente su fachada exterior pulida como su verdadera esencia interna. El problema específico de la percepción profesional de Astaire en la historia del cine fue que la perfección misma de su método hizo invisible su enorme trabajo para los analistas. Cuando la ligereza absoluta se convierte en la forma más estricta de autocontrol,
el mundo circundante inevitablemente deja de notar el hecho mismo del control y comienza a consumir con entusiasmo únicamente la ligereza. Durante décadas, los teóricos del cine analizaron en detalle el corte de sus trajes, el ángulo de inclinación de su sombrero de copa y el encanto de su sonrisa, ignorando en gran medida la rígida y casi militar arquitectura conductual, que permitía que estos elementos decorativos funcionaran sin error en la pantalla. En la jerarquía académica, a menudo se le clasificaba como un artista de variedades genial, negándole el estatus de creador dramático serio, precisamente porque nunca exhibió la agotadora naturaleza de su oficio. Sin embargo, el sistema estético que construyó resultó ser tan autosuficiente que logró aislar completamente a su creador de los mecanismos tradicionales de Hollywood de explotación del material humano. La industria del cine siempre se ha alimentado de la vulnerabilidad de sus estrellas, convirtiendo sus crisis nerviosas, superaciones públicas y transformaciones físicas en ingresos de taquilla estables. Astaire bloqueó este engranaje consumidor a nivel personal. Hizo que el sistema funcionara exclusivamente bajo sus reglas, utilizando los enormes recursos financieros y técnicos de los estudios, no para mostrar sus debilidades humanas, sino para sintetizar una superficie brillante e impenetrable. Convirtió su profunda necesidad interna de orden, su pedantería cotidiana y su agotamiento físico en un producto comercial estandarizado de pura alegría destilada, en el que se eliminaron quirúrgicamente todos los rastros del proceso de producción. Su legado final no se mide por la cantidad de metros de película musical filmada, o por su estatus como el caballero canónico de la época. Astaire se convirtió en la figura que demostró que la forma más alta de maestría profesional siempre reside en la capacidad de ocultar sin dejar rastro los colosales esfuerzos necesarios para alcanzar esa perfección. Fred Astaire permanece para siempre en la historia del arte mundial, como el símbolo absoluto de la libertad física y la ingravidez por una razón fundamental. En realidad, sometió voluntariamente cada segundo de su existencia ante la cámara a un régimen de orden total e intransigente. Su principal triunfo histórico radica en que millones de espectadores, al mirar la pantalla, continúan creyendo incondicionalmente en la magia pura, sin siquiera sospechar que ante ellos funciona ininterrumpidamente un mecanismo perfectamente calibrado, rígido y absolutamente racional. Al final, Fred Astaire no nos dejó simplemente un conjunto de películas clásicas, sino uno de los mitos más convincentes del siglo XX. El mito de que la verdadera gracia es un don natural, y que el hombre perfecto resuelve problemas con una sonrisa elegante, sin ensuciarse las manos ni perder el aliento. El costo de esta ilusión está cuidadosamente oculto tras las cámaras. Para que el público creyera en el vuelo, alguien tuvo que encadenarse para siempre al metrónomo. A menudo llaman a Astaire el favorito del destino, al que todo le resultaba fácil. Pero, tal vez, su verdadera tragedia personal, o su mayor triunfo profesional, reside precisamente en que cumplió su tarea demasiado bien. Borró tan impecablemente todos los rastros de su arduo trabajo, que el mundo le negó para siempre el derecho a ser considerado un artesano, prefiriendo recordarlo como un mago. Fred Astaire aún parece ser la persona más libre y ligera en la historia del cine por una razón fundamental. En realidad, no se permitió ni un solo segundo de verdadera libertad. La construcción del perfecto caballero de la pantalla, detrás de cuya fachada se esconde un férreo autocontrol, es un patrón que la industria ha explotado posteriormente. Si te interesa este mecanismo, mira nuestro video sobre Cary Grant, un actor que inventó su estatus desde cero y pasó toda su vida asegurándose de que su verdadera personalidad no rompiera su impecable máscara.